Buenas tardes, estamos con el licenciado Baudilio Díaz Sales. Él es el director del campus Huehuetenango de la Universidad Mariano Galvez. Mucho gusto, licenciado. Gracias por recibirme para poder platicar algo sobre algunos temas y una entrevista que es de acuerdo al desarrollo del CAT 2 que se imparte en estas fechas. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Pues vamos a enfocar los temas que usted, con base a las preguntas que usted haga. Claro. Muchas gracias, licenciado. Hablemos un poco de aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo para usted, licenciado? Bueno, creo que básicamente el aprendizaje colaborativo es una metodología que promueve la participación y sobre todo la interacción entre alumnos y maestros, pero sobre todo empezando con la participación e interacción entre alumnos, maestros. Muchas gracias. ¿Nos podría platicar de algunas ventajas y desventajas que se pueden aplicar al aprendizaje colaborativo? Una ventaja es de que el alumno, pues obviamente tiende más a investigar, a estudiar para tener fundamentos en determinada temática. Esto es muy bueno y sobre todo la participación que tiene sobre determinado tema. Esa es una ventaja. Pero la desventaja es de que si el docente deja solamente que el alumno actúe, interactúe, que el alumno participe, entonces ahí se pierde el propósito. Aquí lo importante es facilitar el proceso de aprendizaje en los alumnos. Claro, con el acompañamiento debido, Así ¿verdad? es. En el centro que usted dirige, ¿qué aspectos considera que son fortalezas para aplicar el aprendizaje colaborativo y cuáles cree usted que puedan ser debilidades? Bueno, entre las fortalezas para aplicar el aprendizaje colaborativo es precisamente cómo están diseñadas las aulas virtuales en el campus Huehuetenango. Por ejemplo, podríamos destacar el mobiliario que contamos, pues es propio para hacer un trabajo colaborativo, porque ahí puede haber interacción de 2 alumnos, 3, 4, 5, dependiendo, o de una mesa redonda, de tal manera que este es un aspecto, es una fortaleza que tenemos aquí. Aparte de eso, digamos, otra fortaleza es que un mayor porcentaje de docentes ya tiene el conocimiento, ya tiene ciertas habilidades para poder implementar esta metodología, sobre todo hacia este aprendizaje colaborativo. Ese es como fortalezas. Ahora, como debilidades, obviamente hay entre un grupo especialmente de alumnos y docentes, todavía existe un estereotipo que en este caso no permite desarrollar la participación de los alumnos, o sea, siguen con una metodología tradicional en donde no se da participación de los alumnos, o sea, para eso se mantiene ese paradigma un paradigma tradicional en algunos docentes. Gracias. ¿El trabajo colaborativo cree usted que es efectivo por medio de la plataforma de la UMG? La plataforma Moodle que utiliza la universidad, pues es una herramienta que encaja perfectamente para realizar un trabajo colaborativo, porque puede haber interacción no solo, es decir, a través de las tareas, a través de los chats, a través de otras técnicas que se manejan en la plataforma, de tal manera que sí es parte de eso y es parte de la corriente que hoy en día se maneja en la educación continua o en la educación virtual, que es un aspecto, es una metodología innovadora para la educación superior. Muchas gracias. ¿Usted nos podría aconsejar alguna herramienta de evaluación que podamos utilizar para el trabajo colaborativo? Aquí es muy, muy importante, por ejemplo, para esto, que tiene que ver con un sistema de evaluación, una evaluación formativa, es decir, cómo ir fortaleciendo los procesos de aprendizaje en los alumnos, y para ello, por ejemplo,
se pueden utilizar muy bien las guías de aprendizaje o las guías interactivas, de tal manera que ahí se dan todas las acciones, las actividades que tiene que realizar el alumno bajo una metodología que se diseña al momento de elaborar la guía de aprendizaje. Entonces, hay varias herramientas, sin embargo, el punto aquí es cómo lograr la participación, cómo lograr la colaboración de los alumnos, del maestro, en la construcción del aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias. Y hablando un poco sobre constructivismo, ¿usted nos podría dar algún concepto sobre constructivismo? Bueno, el constructivismo es una teoría del aprendizaje que está orientado precisamente a que los sujetos de la educación, en este caso los alumnos, sean protagonistas en la construcción de su aprendizaje. De esa cuenta creo que es una nueva corriente, una corriente innovadora, porque ya no es el maestro el centro del proceso, sino que aquí se traslada la participación, sobre todo el papel que juega el alumno en la construcción del aprendizaje. De esa manera que el constructivismo, pues hoy en día, aun cuando ya estamos, diría yo que estamos en un proceso de transición entre este constructivismo y nuevas teorías de aprendizaje, porque creo que la dinámica social y educativa se da con una velocidad bastante fuerte, y creo que nosotros los docentes tenemos que estar al tanto de la corriente innovadora que se da en nuestro medio. Correcto. ¿Y algunos aspectos que cree usted que son importantes hablando del constructivismo desde el punto de vista andragógico? Bueno, cuando hablamos de los aspectos que tenemos que considerar dentro del constructivismo, pero enfocado en el área andragógica, en primer lugar, uno tiene que conocer cuál es la dinámica del sujeto de la educación. No es igual tratar a un niño como tratar a un adulto, un adolescente. De esa cuenta es importante conocer esas diferencias individuales, conocer cuál es la dinámica del alumno, para poder entonces enfocar y que realmente el alumno pueda estar preparado para construir su aprendizaje. Esos son algunos aspectos que tenemos que considerar en esta parte. Y sobre todo, entonces, con base a esos aspectos, bueno, entonces delinear qué métodos o qué metodologías podemos aplicar para los adolescentes, para los adultos, que en este caso en la educación superior, pues la mayor parte pues trabaja, la mayor parte tiene responsabilidades, y obviamente no se les puede tratar como un niño, mucho menos enfocar todo a la memoria, sino que realmente tiene que ser de otra manera, una dinámica educativa que venga a darle significado al proceso de aprendizaje en el alumno. Muchas gracias. ¿Alguna competencia cree usted que podemos perseguir con el trabajo del constructivismo? Bueno, entre estas podemos citar, por ejemplo, el hecho de que el alumno pueda, digamos, interpretar los contenidos, interpretar la dinámica, interpretar los fenómenos de estudio. Eso es muy, muy importante, que el alumno interprete. Pues. Entonces, pero por otro lado, también dentro de las competencias del enfoque constructivista, está precisamente el significado, la interpretación del proceso, pero también tiene que trabajar en el análisis, en la síntesis, de tal manera que puedan desarrollar los procesos mentales que se requieren pues, para un alumno. Dos aspectos. Uno, el desarrollo del pensamiento lógico, el otro, el desarrollo del pensamiento, del lenguaje verbal. Muchas gracias. Y para terminar, pues vamos a hablar un poquito sobre conectivismo, que creo que es la modernidad, ¿verdad? ¿Qué concepto nos da usted de conectivismo? Bueno, el conectivismo es otra teoría del aprendizaje. Yo creo que está relacionado en la era digital, con la era digital, es decir, el uso de la tecnología
en el proceso de aprendizaje. Y en ese sentido creo que en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y particularmente en el campus Huehuetenango, ya un alto porcentaje de docentes está utilizando hoy día el conectivismo, es decir, utiliza herramientas como el Prezi, como los mismos PowerPoint, las herramientas tecnológicas como el Boki y otras que son propios para motivar el aprendizaje de los alumnos. Pero ahí hay una conexión entre ese proceso de aprendizaje y la era digital, el uso de las herramientas tecnológicas. El papel entonces que juega el conectivismo en la nueva era tecnológica, ¿cómo nos lo podría describir usted sabiendo que el estudiante es un nativo digital ya para estas generaciones? Bueno, creo que hay una relación entre lo que es el conectivismo y el estudiante que es un nativo digital. Hoy en día, y sobre todo en el siglo XXI, y a finales creo que del siglo pasado, pero más a partir del siglo XXI, pues tenemos un alumno que nace dentro de lo que es la tecnología. Y eso también vamos a ver dentro de unos cuantos años, unos 10 años adelante, cómo el alumno va a tener una habilidad para el manejo de la tecnología, lo que no tuvimos nosotros en el siglo pasado. Hay una relación en ese sentido porque entonces hoy en día no se puede promover un aprendizaje si no hay relación con la tecnología. Tenemos un ejemplo aquí en la universidad con el programa de profesorado especializado en educación primaria, por ejemplo. Es un claro ejemplo de cómo hoy en día se utiliza el conectivismo. ¿Por qué? Porque a pesar que los alumnos, digamos, vienen de comunidades lejanas, comunidades rurales, sin embargo, ya manejan esto, pero es por esa razón que han sido nativos digitales. Ya el mismo diseño instruccional de este programa está dado para el uso de las herramientas tecnológicas y pareciera ser que el alumno no utiliza, no aprende. Aprende rápido y aprende muy bien. Entonces, creo que es un ejemplo claro de esta era tecnológica que hay que utilizarlo en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, licenciado. Le agradeceríamos un mensaje para los compañeros que llevan con nosotros el CAT, un mensaje de motivación y pues a la vez usted mismo ha tocado que estamos en una nueva era. ¿Qué mensaje nos podría dar a los estudiantes del CAT 2? Bueno, en primer lugar y sobre todo los estudiantes que son, en este caso, que cumplen con una función docente, el mensaje es que no se puede entrar en esta era de la tecnología, en esta era digital como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje si todavía se tiene un paradigma tradicional. Entonces, en este caso, hay que cambiar ese paradigma para poder entonces podemos decir que hay que desaprender para aprender nuevas herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Gracias por los conceptos que nos ha compartido. Es un gusto saludarle y buena tarde.